la transformación no se produce, uno debe de preguntarse, debe de evaluar qué está pasando. Hay algo que no está andando bien, porque el Evangelio produce cambios. ¿Qué hace el Evangelio? Otra vez, ¿qué hace el Evangelio? Produce cambios. Ahora, ¿cómo se produce ese proceso que invita al Espíritu Santo a producir los cambios? Realmente queremos cambiar. Miren, en Hechos capítulo 2, versículo 38, algo la Biblia nos va a explicar al respecto. Hechos 2, 38. Bueno, algunos me preguntaban, para aclararle, todas estas charlas las podemos tener en CD, en DVD, también el fin de semana. Los horarios, otra pregunta que algunos me hacían, son como los habituales. Tanto el sábado a las 4, a las 6 y a las 8 y el domingo a las 10 de la mañana, 15:30 y 18 horas. Sobre todo cuando estamos pensando en almas nuevas. Hoy hablaba con un hermano y me decía: pastor, el domingo voy a llevar 2 personas nuevas que están tan necesitadas del Señor. Estas semanas de santificación son para alistarnos, prepararnos y que el Señor nos use. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: y Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Vamos todos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis, como dice, el don del Espíritu Santo. Claro, una multitud había sido impactada en el Pentecostés. Es el momento donde el Espíritu Santo va a descender con poder y la primera iglesia va a tomar coraje para ser levantada. Y lo primero que Pedro va a decir, ¿qué va a decir Pedro? ¿Qué va a decir? Arrepentíos. ¿Qué va a decir? Arrepentíos. El arrepentimiento es la puerta para el comienzo. Miren, para aquellos que anotan, y si no lo hacías, hacelo, busca una hoja. Esto va a haber conceptos que vamos a compartir que nos van a ayudar en esta tarde. Lo primero que decimos es: el arrepentimiento es el comienzo del proceso de santificación. Santificación no es otra cosa que el deseo entrañable de vivir para Dios. ¿Cuántos quieren vivir para Dios? Eso es parte de la santificación. A veces uno dice santificación y parece algo tan lejano a nosotros, pero es tan práctico como una vida que dice: yo quiero vivir para Dios. ¿Cuántos pueden decir: yo quiero vivir para Dios? El arrepentimiento es el comienzo. Arrepentir es responder a lo que Dios está mostrando. Desde el día lunes, seguramente, y ya lo vamos a ver en más detalle, el Señor te ha mostrado cosas. ¿A cuántos le ha mostrado cosas el Señor desde el día lunes? A ver, muy bien. ¿Y los demás? Muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, que el arrepentimiento es la respuesta a lo que Dios te muestra. Dios te muestra: mirá, Osvaldito, no estás bien, le contestaste mal a Alejandra. Arreglar las cosas, no estás bien conmigo y encima Alejandrita te va a dejar afuera a dormir. No, nunca pasó, es maravillosa. Pero es verdad. Entonces el arrepentimiento, observen ustedes, es el comienzo del proceso. Arrepentir es responder a lo que Dios está mostrando. A veces Dios muestra y uno dice: quiero más, mostrame más, y el Señor dice: ya te mostré, pero vos no te arrepentís. Entonces empezá a arrepentirte y te voy a mostrar más. Arrepentirse es responder a lo que Dios está mostrando. La voluntad responde a la iniciativa de Dios. Dios toma la iniciativa y la voluntad se arrepiente. Cuando Jesús comienza el ministerio, en Marcos capítulo 1, versículo 15, miren ustedes lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús está empezando el ministerio. ¿Y qué comienza a decir cuando Él empieza el ministerio? ¿Qué comienza a decir? Arrepentíos, comienza a decir Jesús. Arrepentíos. ¿Se dan cuenta que todo comienza con el arrepentimiento? ¿Todo comienza con qué cosa? El arrepentimiento es un proceso. ¿Qué es el arrepentimiento? Es decir, no es algo: pastor, yo me arrepentí el primer día que vine a la iglesia. No. El arrepentimiento es un
proceso, es un comenzar, es un principiar, es un empezar de nuevo. El arrepentimiento es un proceso. Decirle al que está al lado tuyo, el arrepentimiento es un proceso. El arrepentimiento es un proceso. Es decir, nunca acaba. Como pastor, yo todos los días me tengo que arrepentir. Alguno dirá, ¿usted, pastor? Sí. Todos tenemos que arrepentirnos todos los días. Y decíamos que es un proceso. Y yo quiero que miremos los pasos de este proceso del arrepentimiento. El primer paso es la percepción del pecado. ¿Cuál es el primer paso? La percepción del pecado. Ahí lo tenemos. El primer paso, ¿cuál es? La percepción del pecado. Es decir, nadie se puede arrepentir de lo que no se da cuenta. ¿Cómo me voy a arrepentir si yo no me doy cuenta que algo está mal? Ahora, el problema es si yo me doy cuenta que está mal y entonces no me arrepiento. El arrepentimiento comienza con la percepción. Solo podemos arrepentirnos cuando el Espíritu Santo nos trae convicción. Cuando el Espíritu Santo nos trae, ¿qué cosa? Convicción. ¿Viste cuando vos decís, yo tengo una convicción, tengo una convicción? No es el 36 que sale a la quiniela, ¿eh? Aclaremos, porque más de uno se puede ir a cualquier lado con esto. Sino en realidad de lo que estamos hablando, que solo podemos arrepentirnos cuando el Espíritu Santo nos trae, ¿qué cosa? Convicción. La palabra convicción tiene una misma raíz etimológica que la palabra convicto. ¿Con qué palabra? ¿Qué es un convicto? Es un preso. Es decir, yo estoy preso de mi pecado, me doy cuenta, no puedo zafar, no puedo dejar de mentir. Yo me acuerdo de una persona cuando empezamos la iglesia, saben de que claro, el hombre vino y contó un testimonio que él había sido un ladrón de una banda muy importante y a veces nos trajo algunos recortes de diario y dice, ves esta banda, yo robaba con esta banda, yo hacía esto y él hablaba y él hablaba y hablaba de esto y de repente así él iba contando una historia maravillosa y claro, toda la gente lo tenía como alguien tremendo de lo que Dios había hecho, pero era un mitómano. Era un mentiroso. Él había armado todo, como ya había recorrido otras iglesias evangélicas. Claro, armó el testimonio más poderoso que se podía imaginar para que todos digan, no, míralo aquel, ves aquel. Oh, no, vos no sabés venir, contale el testimonio. Pero en realidad necesitamos, y en un momento lo confronté y fue muy difícil hasta que él se dio cuenta que estaba preso de algo. Convicto de mi orgullo. Qué difícil es darse cuenta que uno es orgulloso, ¿verdad o no? ¿Cuántos orgullosos hay acá? Ah, bueno, qué bárbaro, ¿no? Pero dicen que, ¿saben que el orgullo dicen que es como el mal aliento? Lo único que se da cuenta es el que está delante. ¿Cómo? ¿Yo tengo mal aliento? Sí, vos no te das cuenta. A ver. Y así pasa con el orgullo. Entonces, tener una convicción. Entonces, ¿cómo darme cuenta si soy orgulloso? Bueno, habla un ratito, grabate y contá cuánto yo decís. No, porque yo fui, porque yo vine, porque yo hice, porque yo ¿Viste cuando hablas con alguien y vos le contás, no, vos sabés, fui al dentista. Ah, yo al dentista querés que te cuente, pero déjame hablarme a mí. Hay personas que se viven autorreferenciando. Y entonces vos le decís, no, vos sabés que yo tuve un problema. Ah, no sabes el que tuve yo. Ah, una vez se me pinchó una goma. Ah, a mí se me pincharon 3. Y siempre es el centro de todo. Y entonces al otro no lo escucha. Es decir, como siempre yo digo, juega ese experto al yo-yo. Vive ahí. Todo el tiempo, ¿no? Entonces la percepción del pecado, el Espíritu Santo saca cosas ocultas para que nos podamos arrepentir. Ahora lo importante es que yo me dé cuenta, así opera la unción en lo oculto. A lo largo de esta semana el Espíritu Santo me va a ir hablando, me va a ir mostrando. Siempre digo esta frase que a mí me ha marcado, el ojo tiene 2 capacidades por excelencia, puede ver o puede llorar. Y en cuanto al pecado, siempre es mejor ver el pecado que llorar el pecado. Pero qué difícil es ver mis errores, porque es más fácil a veces luego que la bomba me explota. Entonces, siempre es mejor ver que llorar el pecado. En segundo lugar, el arrepentimiento implica tristeza. ¿Qué implica el arrepentimiento?
Primero implicaba ¿qué cosa? Percepción. Si yo no lo percibo, entonces es como el ciego que no puede ver. El arrepentimiento implica tristeza. En Lucas nos cuenta la historia en el capítulo 22. Algunos de ustedes deben de recordar esta historia. Ahí en el versículo 61. Pedro niega al Señor. ¿Y saben qué dice? Dice que lloró y se arrepintió. En cambio, Judas lo traiciona al Señor, fue y se ahorcó. Dos cosas totalmente diferentes. Pedro llora y se arrepiente. En cambio, Judas tiene remordimiento y se ahorca. Es decir, hay personas que no saben evacuar la tristeza que produce el error, haberse equivocado. Cuando alguien se da cuenta que quizás hizo cosas para complicarle la vida a otro, abandonó, desamparó, se olvidó, abortó, mató, causó daño. Hay personas que producen todo esto y no lo saben. Y como consecuencia, cuando se dan cuenta de lo que hicieron, les produce remordimiento y a veces toman situaciones drásticas. Hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Y esto es importante entenderlo. El arrepentimiento implica una relación interpersonal. A alguien que hemos herido en una relación interpersonal, herimos a alguien, afectamos a alguien. Pedro se dio cuenta de que había ofendido al Señor y entonces él se arrepintió. En cambio, Judas se sintió culpable y se terminó ahorcando. Miren, dos caminos. Los dos perciben el primer paso, pero los dos tienen caminos distintos. Entonces la percepción es para arrepentimiento. El arrepentimiento es un proceso, como venimos hablando, iniciado por el Espíritu Santo, que trae consuelo. Él no condena. Ahí tenemos esa frase. Miren, yo traté de tener estas frases porque esta es una palabra que es base de nuestra fe cristiana. El arrepentimiento es un proceso, léelo ahí en las pantallas, iniciado por el Espíritu Santo que trae ¿qué? Consuelo. Él no condena. Por eso Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No condena. Él no condena a nuestras vidas. Por eso el Señor dice: bienaventurados los que lloran, dice Mateo, porque ellos recibirán consolación. No está mal que lloremos el pecado. Necesitamos llorar nuestro error. El arrepentimiento incluye alivio. Dejar caer la carga pesada del pecado trae alivio. Se sueltan cargas de opresión y el diablo ya no me puede condenar. Mientras que yo percibo el pecado, pero lo callo, no lo hablo. Ya vamos a hablar de eso. Todavía lo mantengo dentro de mí y lo guardo, Satanás me puede acusar. Las lágrimas y la risa se encuentran en el arrepentimiento. Porque cuando alguien se arrepiente, llora y después llora de alegría porque sabe que Jesucristo lo ha perdonado. Jesucristo lo ha perdonado. Jesucristo lo ha perdonado. Aleluya.